el nombre de Cristo Jesús. Venimos a ti hoy día, Padre, entregando, mi Dios, nuestras vidas, nuestros corazones, pidiendo, Padre, que tú seas exaltado, enaltecido, bendecido y glorificado. Pidiéndote, oh Padre, que te muevas con poder y gloria aquí en el medio de tu pueblo, Señor. Rogándote, oh Dios Todopoderoso, que se vean milagros, señales y prodigios aquí en el medio de tu congregación, mientras tu palabra fluye, oh Padre, de mis labios y mientras tú obras milagrosamente en cada vida y en cada corazón. Te pido, oh Señor Dios Todopoderoso, que levantes al enfermo, levantes al caído, Padre, restaures a aquel, mi Dios, que viene desanimado, desalentado. Que le des esperanza de vida eterna a aquel que aún no la tiene, Padre. Y sobre todas las cosas, mi Señor Jesús, que se puedan ir de este lugar sabiendo que tú, mi Dios, les has encontrado de una manera muy personal. Padre, sabemos, mi Dios, que tú te complaces en bendecir a aquellos que te buscan, mi Dios. Te complaces, Padre, en dar, mi Dios, a aquel que necesita aliento, darle aliento. Y sabemos, Padre, que tú quieres hablarnos a nosotros. Oh Padre, quita toda distracción. Remueve, oh mi Dios, toda treta o maquinación del diablo y échala por tierra, Señor. Remuévela de este lugar, Padre, y no permitas que nos robe la atención, mi Dios, que tú mereces. Porque queremos captar cada palabra que sale de tus labios para nosotros, tu pueblo. Queremos hoy día, oh Dios Todopoderoso, oh mi Dios, enaltecerte, coronarte Rey de nuestras vidas, Señor, y decirte gracias, Padre, gracias, mi Señor, gracias, mi Dios, por darnos, oh Padre mío, tu presencia y poder sentir, oh mi Dios, ese alivio divino que viene de ti. Gracias por tu pueblo, Padre, que te busca a ti. Te buscan, Padre, porque te aman. Vienen aquí a tu casa porque tienen necesidad de ti, Padre. Oh, mi Dios, sabemos que tú les vas a suplir esa necesidad. Gracias te damos, Padre, en el nombre glorioso de Jesús, tu Hijo. Amén. Amén. Hermanos, Dios los bendiga. Pueden sentarse. Hoy día tenemos con nosotros a nuestro querido hermanito Isaac. Isaac fue sometido a una operación hace ya tiempo atrás. Y en esa operación el Señor se glorificó y lo tenemos hoy aquí con nosotros para testimonio y gloria de Dios. Así es de que gloria a Dios, Isaac, bienvenido. Yo sé que me entiendes, ¿verdad, mijo? Gloria a Dios, gloria a Dios. Y hermanos, ese es el Dios el cual nosotros servimos, el cual se especializa en bendecirnos a nosotros grandemente de diferentes maneras y en diferentes formas. Él quiere lo mejor para sus hijos, quiere lo más hermoso para cada uno de nosotros. Y es lo que Él nos va a dar el día de hoy, su palabra. Él nos va a dar su palabra. ¿Cuántos de ustedes ha habido un momento en su vida en el cual ha entrado temor en su corazón? ¿Cuántos de ustedes han pasado por momentos angustiosos en los cuales ustedes piensan y creen que no hay solución para sus problemas? Cuando viene la enfermedad, cuando viene la persecución, cuando vienen aquellas adversidades, calamidades, las cuales nosotros no esperábamos y las cuales nos hacen titubear y nos hacen reconsiderar nuestra fe en Cristo Jesús. La iglesia de Esmirna, la que nosotros vamos a estar mirando hoy, es una iglesia que fue probada al filo de la espada. Es una iglesia que quedó en los coliseos de Roma, una iglesia la cual su sangre fue derramada por las calles de Esmirna. Una iglesia que sufrió y padeció mucho por su fe en Cristo Jesús. Una iglesia que no se echó para atrás ni siquiera medio paso, sino que al contrario mantuvo sus ojos puestos en Jesús y continuó hacia adelante hasta dejar su vida en las calles. Por eso dice el Señor en su palabra que todo aquel que perseverare hasta el fin le daría la corona de la vida. El tema del mensaje de hoy: no temas en nada,
lo que vas a padecer. No temas en nada, dice, lo que vas a padecer. Y la semana pasada terminamos en el versículo 7 del capítulo 2 de Apocalipsis, y hoy vamos a continuar en el capítulo 2 de Apocalipsis, versículo 8. Y vamos a estar cubriendo desde los versículos 8 al 11. 4 versículos que nos van a hablar directamente al corazón. 4 versículos que nos van a hacer estremecer en nuestros pies, nos van a hacer realmente observar o pensar dónde está nuestro caminar con el Señor. Lo que vamos a mirar el día de hoy. Y una de las cosas que miramos a través de la historia y a través de las Sagradas Escrituras es que en el comienzo de la iglesia, el Espíritu de Dios se movía en el medio de la iglesia con poder y gloria. Y el Espíritu de Dios caía de los cielos, convertía a todas aquellas personas que estaban a su alrededor, aceptaban a Cristo Jesús y le seguían hasta la muerte, no importándoles a ellos lo que tuviesen que padecer por el nombre de Cristo Jesús. Pero la pregunta es esta, hermanos, ¿qué está pasando con la iglesia el día de hoy? Hermanos, ¿qué está pasando con nosotros el día de hoy? Porque Dios nos dice a nosotros que Él es el mismo ayer, Él es el mismo hoy y Él va a ser el mismo por la eternidad, para siempre. O sea que Dios no va a cambiar, no ha cambiado, ni cambiará jamás. Entonces, lo que podemos mirar a través del curso de la historia es que en tan solo 67 años de existencia de la iglesia se había corrompido a tal grado que Cristo Jesús tuvo que intervenir y hablar con ellos directamente a su corazón y decirles de esta manera en el versículo 5 del capítulo 2 de Apocalipsis. Le dice: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, dice, y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. O sea que Cristo Jesús dice: óiganme, ustedes en tan solo 67 años de existencia han dejado entrar, han dejado que se infiltre dentro de la iglesia costumbres, tradiciones y culturas que realmente no van de acuerdo al mensaje divino de Dios. Por lo tanto, dice él, arrepiéntanse de sus obras y de las cosas que ustedes han hecho. En este mundo no hay hombre o mujer que no sea pecador, te voy a decir, porque la palabra de Dios nos dice a nosotros: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Es lo que nos dice a nosotros la palabra de Dios. Así es de que el pecar para nosotros seres humanos es inevitable. El pecar para nosotros es inevitable, no lo podemos evitar. Lo vamos a hacer ya sea con pensamiento, con palabra o con acción. Pero no somos exentos del pecado. Tenemos a Cristo Jesús, el cual nos dice a nosotros de esta manera: arrepentíos, Dice, mirad pues de dónde has caído, arrepentíos, volver y hacer las mismas obras que hacías al principio, y entonces vuélvete a unir a los escuadrones divinos de nuestro Señor Jesús. Esto no te da una licencia ni me da a mí una licencia para pecar. Al contrario, ¿sabes qué? Me anima a mí a mantenerme fiel y firme en los caminos de Dios. Y eso es lo que yo quisiera que ustedes hicieran de igual manera. Mantenerse fieles y firmes en los caminos de Dios, porque en Él tenemos esperanza de vida eterna. Por causa de tiempo, la semana pasada no pude cubrir y explicar bien el versículo 7. Y hoy quiero tomar un poquito de tiempo para explicar mejor el versículo 7 del capítulo 2, donde dice: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Nos dice así la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 7. Un versículo que le da como promesa a la iglesia de Éfeso, a la iglesia a la cual él se estaba dirigiendo.
Ahora, vencer significa ser victoriosos. Eso es lo que significa vencer. Vencer significa ser victoriosos al creer nosotros en Cristo Jesús. Perseverar es permanecer fiel y vivir para Cristo Jesús. Eso es lo que significa. Un rey, después de una pelea muy fuerte, se mantuvo fiel, permaneció y se enfocó hacia adelante y continuó peleando con su ejército. Finalmente obtuvo la victoria, y después de que obtuvo la victoria, se creyó que él era invencible. Entonces se confió ¿en qué? Se confió en sus fuerzas, se confió en sus ejércitos y por lo tanto no permaneció en guardia. Y como no permaneció en guardia, su enemigo, al cual él había derrotado, volvió a agarrar fuerza, volvió a tomar valor y volvió a enfrentarse a este rey, venciéndole, destruyendo su reino, destruyendo su ejército y destruyendo todas las cosas que él tenía. ¿Por qué? Porque no permaneció. Bueno, fue victorioso, ¿no es verdad? Ganó la victoria. Pero después de que ganó la victoria, pensó que era invencible y no permaneció firme en lo que tenía que haber hecho, es seguir guardando la ciudad, seguir entrenando soldados, seguir preparándose para la victoria, preparándose para la pelea y estar listo en plan de ataque, en plan de defensa continuamente. Desafortunadamente esa es la vida del creyente, la vida del cristiano. Muchas de las veces nosotros aceptamos a Cristo Jesús. Hermanos, en ese momento hemos ganado la victoria. En ese momento somos más que vencedores. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús ha venido a residir en nuestros corazones. Y como Cristo Jesús ha venido a vivir en nuestros corazones, entonces nosotros ahora hemos ganado la victoria. Ahora lo que nosotros tenemos que hacer es perseverar y permanecer fieles. Perseverar y permanecer fieles es continuar nosotros fortaleciendo nuestras barreras, continuar entrenando, continuar equipándonos y continuar peleando la buena batalla para que no seamos descalificados y después perdamos nosotros como este rey y seamos destruidos, seamos eliminados, seamos echados fuera. ¿Por qué? Porque no permanecimos fiel en las cosas del Señor. Y lo que Cristo Jesús le ofrece aquí a la iglesia de Éfeso, aquí al final en el versículo 7, le dice que si permanece fiel, le dará a ellos de comer del árbol de la vida. Les dará de comer del árbol de la vida. ¿Sabes qué hermosa promesa? Cuando Dios formó los cielos, la tierra y todo lo que en ellos hay, formó de igual manera al hombre. Y el hombre, después de que lo formó, Dios plantó un jardín especialmente para que el hombre lo cultivase y lo cuidase. Y en el medio de este jardín Dios plantó dos árboles muy importantes para los creyentes, para nosotros los que tenemos fe en Dios. El uno de ellos era el árbol de la vida, el otro era el árbol de la ciencia del bien y del mal. Dios le dice al hombre de esta manera, dice, todo lo que hay en el huerto puedes comer, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comas de él ciertamente morirás. Esa fue la única advertencia que Dios le dio al hombre. Podía comer del árbol de la vida, ¿sabes? Podía comer del árbol de la vida y vivir para siempre, por la eternidad. Pero el hombre optó por desobedecer a Dios y al desobedecer a Dios entró el pecado en el mundo. Y entrando el pecado en el mundo, Dios tuvo que actuar. ¿Sabes por qué tuvo que actuar? Porque dijo Dios de esta manera. Ve conmigo al libro de Génesis, por favor. Quiero que lo leas conmigo. Y entiendas lo que yo te estoy enseñando el día de hoy y te vayas con un entendimiento claro de lo que la palabra de Dios nos dice a nosotros acerca de este
acontecimiento. Está en el capítulo 3 de Génesis. En el capítulo 3 de Génesis, en el versículo 22. Fíjate lo que dice Dios después de que el hombre comió del árbol de la ciencia del bien y del mal. Capítulo 3, versículo 22. Cuando estés ahí, dame un fuerte amén. Y dice la palabra de Dios en el capítulo 3, versículo 22 de Génesis. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino al árbol de la vida. Así es de que Dios quitó el acceso al árbol de la vida para todo ser humano. Para todo ser humano. Y le puso a la entrada del huerto un querubín con una espada encendida que se meneaba para todos lados y no podía nadie volver a entrar a este huerto que Dios había plantado a tomar del árbol de la vida. Pero Cristo Jesús, hablando a su iglesia aquí en el versículo 7, diciéndole a la iglesia de Éfeso de esta manera, dice, al que venciere, dice, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿Sabes? El que venciere, dice Cristo Jesús, le daré a comer de ese fruto de ese árbol. Y el momento que coma de ese fruto de ese árbol vivirá para siempre y por la eternidad. Por la eternidad. Qué hermoso, ¿no? Qué gloriosa y qué hermosa promesa. Pero hay que permanecer. Hay que permanecer fieles. Lo quiere decir cuando se dice permanecer, hay que permanecer inmovible. Que si viene una tormenta, no me mueva. Que si viene un terremoto, no me mueva. Que si viene una prueba o una tribulación, no me mueva. Que si vienen problemas, no me muevan. Que yo me mantenga firme, sólido. Es como una columna. Cuando una columna la ponemos, esa columna no cambia de mente. Esa columna se mantiene ahí hasta que el edificio completamente se cae. Pero esa columna se mantiene firme. De esa manera el Señor quiere que tú y yo nos mantengamos firmes y fieles a Él. Así es de que hoy vamos a ver el mensaje a la iglesia de Esmirna. Si puedes regresar a Apocalipsis capítulo 2, quiero que leas conmigo de los versículos 8 hasta el versículo 11. Desde del versículo 8 hasta el 11, quiero que leas conmigo la palabra de Dios. Y dice el Señor en su palabra, dice, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. El primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Él que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Y Padre, he ahí tu palabra, queremos, mi Dios, entenderla. Queremos, Padre, tener un mejor entendimiento de lo que tú quieres enseñarnos el día de hoy. Y Padre, entendemos nuestra capacidad humana y sabemos, mi Dios, que estamos limitados, Padre. No podemos entender lo divino, Señor. Si muchas veces nos resulta trabajo entender lo terrenal, ¿cómo podemos entender lo espiritual? Por lo tanto, pedimos y acudimos a tu Santo Espíritu para que nos enseñe, nos hable, nos ministre y nos revele el mensaje divino de hoy para que podamos salir de este lugar bendecidos, cambiados y transformados para honra y gloria de Cristo Jesús, tu Hijo, en el cual te lo pedimos todo. Amén. Amén. Como la primera carta
que ya habíamos leído la semana pasada, la iglesia de Éfeso, aquí el Señor se refiere o se dirige al ángel de la iglesia. Semana pasada dijimos que el ángel de la iglesia en sí es el pastor de la iglesia al cual el Señor se está dirigiendo. Y aquí en esta segunda carta a la iglesia de Esmirna, te voy a decir, es una iglesia que está situada en Asia Menor. Y Cristo, a esta es la única iglesia que en sí no le reprocha absolutamente nada. No le reprocha nada, sino que la exhorta a permanecer fiel en la persecución. A las demás iglesias, a todas les va a reprochar y les reprocha algo, a todas. A la de Éfeso le reprochó que había dejado su primer amor. A las otras iglesias les va a reprochar que han dejado entrar falsas doctrinas a la iglesia. A las otras iglesias les va a reprochar de que no están haciendo las obras que deberían de hacer. Pero a esta iglesia, a la iglesia de Esmirna, no le reprocha nada, sino que le exhorta. ¿Le exhorta a qué? Le exhorta a permanecer firme en la persecución. Esmirna está situada en la gran antigüedad de Asia Menor, en las colinas de la costa. Perteneció a la Confederación Jonaica o ciudades con una hermosa arquitectura, y hacia el año 580 antes de Cristo fue completamente destruida por el rey Aliates de Lidia y permaneció en ruinas por 200 años. Alejandro el Magno planeó su reconstrucción, que sus sucesores inmediatamente llevaron a cabo y aterraron la ciudad antigua completamente y construyeron sobre esta ciudad. Vino a ser un centro comercial muy importante y lo sigue siendo hasta el día de hoy. Su nombre de hoy es Izmir. Es el nombre que nosotros le conocemos el día de hoy, Izmir. Tiene una población de 293 mil habitantes y está es un puerto turco y está en un centro de comercio oriental muy cerca de Estambul. No sé si habrás oído hablar de Estambul. Una ciudad comercializada, una ciudad muy importante, una ciudad la cual es clave para el centro de comercio, siendo que está cerca del mar Egeo. Y como es una ciudad muy, muy importante, lo fue también en los tiempos bíblicos. Una ciudad que recibió exhortación, una ciudad que recibió y abrió su corazón a la palabra de Dios, al mensaje de Cristo Jesús. Como te había dicho antes, todas las iglesias representan un periodo de tiempo desde que la iglesia comenzó hasta el día en el cual nosotros estamos. La iglesia de Éfeso representaba el periodo de tiempo del año 33 al año 100, 67 años de existencia. La iglesia de Esmirna representó desde el año 100 hasta el año 312 después de Cristo. Y en sí la palabra Esmirna significa mirra. Mirra, que para que la mirra pueda despedir su fragante olor, tiene que ser completamente molida, quebrantada, o tiene que ser despedazada para que pueda despedir su fragante olor. La mirra era lo que comúnmente se usaba para ungir a los cadáveres, y con la mirra era con la que se preservaban los cadáveres para mucho tiempo. La muerte de los cristianos en Esmirna, te voy a decir, subía a la presencia de Dios desde la tierra como un olor fragante a la presencia del Señor. Quizá tú te preguntes y te digas esto, ¿cómo Dios se agrada de que sus mártires, sus siervos, sus seguidores mueran y su olor de su muerte suba
a su presencia. Pero no me malinterpretes, ¿sabes? Porque cuando tú mueres por causa de nuestro Señor Jesucristo, por causa de la obra de Dios, por causa del Evangelio, el Señor se goza en que tú te has mantenido fiel y firme hasta el último momento, hasta el último suspiro de tu vida. Eso es lo que el Señor se goza y lo que el Señor apremia. La iglesia de Esmirna fue quebrantada y molida y luchaba contra dos fuerzas enemigas muy, muy poderosas. Una de ellas era la población judía muy opuesta al cristianismo. Y la otra era la población no judía, que era la población romana, greco-romana, la cual era muy leal, muy leal y apoyaba la adoración del emperador. Al emperador se le consideraba Dios y por lo tanto se le rendía culto. Y esta ciudad era una ciudad la cual estaba muy apegada a esas costumbres y tradiciones. La persecución y el sufrimiento para los cristianos en Esmirna era inevitable, te voy a decir. Era inevitable. Eran tan atacados por todos lados que por donde quiera que ellos se hicieran, por donde quiera que ellos estuvieran, recibían ataque continuo por causa de su fe. Ante la inminente persecución para los cristianos en Esmirna, la cuestión para ellos era de vida o muerte. O sea que donde quiera que ellos estuvieran, estaban expuestos continuamente a la muerte, continuamente. O sea que no había un momento en el cual ellos pudieran decir, hoy me voy a congregar, hoy domingo me voy a congregar, voy a alabar al Señor, voy a escuchar su palabra y voy a salir de la iglesia bendecido. No, hermanos, la iglesia en Esmirna estaba siendo perseguida continuamente y continuamente estaban los hermanos en Cristo cayendo al filo de espada, continuamente. Por eso es que nuestro Señor Jesucristo les infunde confianza y valor y les dice de esta manera que se mantuviesen firmes en el medio de la persecución, en el medio de la prueba, la cual estaban ellos a punto de sufrir. En el versículo 9 nos dice el Señor de esta manera, dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, dice, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Cuando Cristo Jesús se dirige a la iglesia de Esmirna, les dice, yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras, obras aceptables a Dios, obras dignas de un hijo fiel, obras que obtienen de veras, que son dignas de admiración. ¿Por qué? Porque te has mantenido fiel en todas las cosas. No te has dejado contaminar por las contaminaciones del mundo. No te has dejado llevar por las falsas enseñanzas y ondas de doctrinas que están continuamente fluyendo por en medio de la ciudad, sino que te has mantenido firme y no has negado tu fe. Lo que le dice el Señor Jesús. Ahora te voy a hacer una pregunta, hermano, hermana. No me malinterpretes. ¿Sabes por qué? Por el simple hecho de que te voy a decir esto. La iglesia de Esmirna era vista por nuestro Señor Jesucristo de una manera excepcional. ¿Sabes? Cuando el Señor miraba a la iglesia de Esmirna, miraba en ella. ¿Qué miraba en ella? Miraba sus obras, miraba su fidelidad, miraba que se mantenía firme, se mantenía constante y se mantenía fiel al llamado de Dios, continuamente. Qué glorioso, ¿no? Porque eso es por lo cual el Señor les está alabando a ellos. Ahora la pregunta para nosotros es esta, ¿y qué de nosotros, iglesia? ¿Qué de nosotros, iglesia? ¿El Señor puede decir lo mismo de Calvary Chapel en la Luz? El Señor puede decirnos a nosotros, yo conozco tus obras, que te has mantenido fiel y firme, no te has dejado mover por la tribulación, no te has dejado abatir por los problemas que vienen a ti. Ojalá que esas sean las palabras del Señor para nosotros, ¿sabes? Pero también le dice, yo conozco tu tribulación,
yo conozco tu tribulación. En la iglesia de Éfeso se mantenía continuamente trabajando para el Señor. Eran una iglesia tan activa que ellos continuamente estaban predicando el Evangelio de Cristo Jesús y personas estaban viniendo a Cristo Jesús en el medio de una ciudad tan pagana. En esa ciudad tan pagana, en la ciudad de Éfeso, se encontraba el templo de la gran diosa Diana. Y en el templo de la gran diosa Diana, y por causa del templo de la gran diosa Diana, Pablo fue apedreado y sacado fuera de la ciudad y dejado fuera de la ciudad como muerto. Pero aún ahí, en el medio de esa prueba y de esa tribulación, ellos se mantuvieron predicando la palabra de Dios. La iglesia de Esmirna, la cual nosotros tenemos aquí delante de nosotros el día de hoy, nuestro Señor Jesucristo viene a ellos y les dice primeramente: yo conozco tus obras. Yo sé que eres fiel a mí, pero también conozco tu tribulación. Conozco tu tribulación. Y es importante que entiendas algo. A Dios no le pasa por desapercibido lo que nosotros pasamos, lo que estamos viviendo. Las pruebas que continuamente vienen a nuestra vida, a Él no le pasa nada por desapercibido. Nunca. ¿Por qué? Porque aunque esta iglesia estaba sufriendo tribulación, estaban sufriendo desprecio, repudio, y constantemente los estaban atacando para destruirlos, ellos se mantuvieron fieles y firmes. A los cristianos en Esmirna les quitaron todas sus posesiones. No tenían casa, no tenían tierra para cultivar, no tenían absolutamente nada. Eran las personas más pobres que existían en ese lugar, los cristianos, los creyentes en Cristo Jesús. ¿Y todo a razón de qué? Todo a razón del Evangelio, todo a razón de la palabra de Dios. Por eso es que nuestro Señor Jesús les dice a ellos no les reprocha nada, sino les exhorta a qué? Les exhorta a mantenerse fieles. ¿Fieles en qué? Fieles a la palabra de Dios. La iglesia de Esmirna estaba en una de las ciudades más ricas de Asia Menor. Una de las ciudades comerciantes más poderosas que habían en esos lugares. El dinero fluía ahí a derecha e izquierda. Había riquezas increíbles. Había mucho de dónde sacar para poder vivir una vida cómoda y tener una vida que no fuera tan difícil. Pero qué interesante, ¿no? Que a pesar de todo esto, ellos estaban siendo continuamente atacados y les robaron, les quitaron, les despojaron de todo, absolutamente todas las cosas que ellos tenían. Y nuestro Señor Jesucristo, no ajeno a la situación, antes de que todas estas cosas ocurrieran, en el libro de Mateo, en el capítulo 24, en el versículo 9, nos da esta advertencia y les dice de esta manera. Dice: entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Esas son las palabras de Cristo Jesús a sus discípulos, son las palabras de Cristo Jesús a sus iglesias. Os entregarán, dice, a tribulación. Os entregarán y os matarán y seréis aborrecidos, dice, por causa de mi nombre. Nadie podía contar, nadie podía explicar, nadie podía expresar este acto que nuestro Señor Jesús está describiendo aquí mejor que la iglesia de Esmirna. En Lucas capítulo 21, en el versículo 12 dice: pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles y seréis llevados ante reyes, ante gobernadores por causa de mi nombre, nos dice nuestro Señor Jesús. Por causa de mi nombre. Pero qué importante.
Que Cristo Jesús conocía ¿qué? Conocía sus obras. Cristo Jesús sabía ¿qué? Las tribulaciones por las cuales ellos estaban pasando. Pero nuestro Señor Jesús también nos dice que conoce que ellos eran ¿qué? Eran pobres, pobres, completamente pobres. Y entre paréntesis nos da una frase que dice, pero tú eres rico, tú eres rico. En contrario, con sus vecinos y las personas con las cuales ellos vivían ahí en Esmirna, estos hombres eran privados de todas las cosas. Eran privados de vestimenta, eran privados de alimento, eran privados de tierras para cultivar, eran privados de trabajo, eran privados de todos los derechos que la comunidad ofrecía. Solo porque profesaban a Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Solamente por eso. En el libro de Hebreos, echa para atrás un poco ahí, vamos a Hebreos. Ve conmigo al capítulo 11 de Hebreos. Quiero que leas ahí en el libro de Hebreos capítulo 11 lo que los grandes hombres de Dios sufrieron a causa de la palabra del Señor. En el versículo 36 del capítulo 11, escucha bien estas palabras. Porque esto es lo que tiene que vivir y por lo que tiene que pasar todo aquel que permanece firme y fiel en los caminos de Dios. Dice en el versículo 36, dice, otros experimentaron vituperios y azotes, y más de estos prisiones y cárceles, y fueron apedreados, fueron aserrados, lo que quiere decir que fueron partidos por la mitad, puestos a prueba, dice, muerte a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, dice, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra, dice, y todo esto, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios una cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. El autor de Hebreos se está refiriendo a los profetas del Antiguo Testamento y nos da una viva imagen de lo que la iglesia de Esmirna estaba viviendo, de lo que la iglesia de Esmirna estaba pasando. Pero qué hermosa exhortación, ¿no? Que dice nuestro Señor Jesucristo a la iglesia de Esmirna, aunque yo sé que eres pobre, y aunque yo sé que estás pasando por mucha angustia y tribulación, y aunque yo sé que estás viviendo en cuevas, en cavernas, estás viviendo bajo los árboles, estás viviendo en lugares remotos en el desierto, dice, aún en ese estado de pobreza, eres más rico que la persona más influyente de la ciudad de Esmirna. ¿Por qué? Porque ellos poseían ¿qué? Poseían el don de la vida eterna. Algo que dinero no puede comprar, algo que tus bienes no te pueden dar, algo que tu posición no te puede ofrecer, algo que nadie te puede dar sino Dios solamente, sino Cristo Jesús nos lo puede dar a nosotros. Por eso es que la iglesia de Esmirna eran pobres materialmente, pero eran ricos espiritualmente. Y no solo eran atribulados y privados de sustento físico, sino que tenían que soportar la blasfemia de los que se decían ser judíos y no lo eran, sino que eran sinagoga de Satanás. Blasfemia es una palabra o una injuria dirigida hacia la divinidad, hacia Dios, hacia Cristo Jesús. Y cuando estos hombres que
que se llamaban ser judíos y no lo eran, blasfemaban a los cristianos, blasfemaban el nombre de nuestro Señor Jesús. Y no nomás blasfemaban el nombre de nuestro Señor Jesús, sino que les decían a ellos, ok, si tú eres y si Jesús es tu Salvador, ¿por qué no ha venido a librarte a ti de la tribulación y la prueba por la cual estás pasando? ¿Acaso no dices que tu Dios es rico en bendiciones? ¿Acaso no dices que tu Dios te ha prometido darte lo mejor? ¿Por qué no lo estás recibiendo? ¿Por qué no lo estás recibiendo? Y muchas veces tú vas a ser confrontado con esas mismas palabras. Pero sabes que los bienes de esta tierra se quedan en esta tierra. El momento que tú cierres tus ojos a esta tierra, el momento que tú te abandones este mundo, todo lo que tenías se quedó aquí en la tierra. Y no te llevas absolutamente nada. Lo único que te llevas si eres cristiano, lo que has acumulado en el cielo para tu llegada. Y eso es lo que el Señor nos promete a nosotros. Como en otras partes, en Esmirna los judíos se opusieron duramente al cristianismo. Y el martirio de Policarpo, en el martirio de Policarpo, uno de los obispos de Esmirna, se unió la iglesia completa y demandaron que este hombre, Policarpo, el obispo, el pastor de la iglesia de Esmirna, fuese echado a los leones. Después de que fracasaron y no lo pudieron echar a los leones, entonces lo que hicieron ellos fue que dijeron, quémenlo entonces. Y ellos mismos con sus propias manos fueron y trajeron la leña y se las dieron a los soldados para que quemasen a Policarpo. Policarpo confrontado por los líderes del gobierno, lo trajeron ante el altar del emperador y lo pusieron delante del altar y le dijeron, blasfema el nombre de Jesús, ofrece incienso al emperador y arrodíllate delante de su altar. Policarpo dijo estas palabras, dice, he servido a Jesús por 86 años de mi vida. No ha hecho sino bendecirme todo el tiempo. Dice, ¿cómo yo voy a blasfemar el nombre del cual no me ha hecho nada sino bendecir mi vida? ¿Cómo yo lo voy a blasfemar? Policarpo entonces fue amarrado y fue atado en el medio del Coliseo. Le hicieron alrededor de leña, lo pusieron en el medio en una piedra alta, lo amarraron a una estaca, le llenaron de leña todo alrededor y le prendieron fuego. Policarpo estaba en el medio de la piedra, parado en el medio del fuego, con sus ojos puestos en el cielo, alabando a Dios y orando al Señor. Las llamas no le hacían nada. No le hacían nada. Uno de los verdugos, mirando que no se consumía por el fuego, se enojó tanto que agarró su lanza y se la tiró, porque no se podía acercar a él por la intensidad del fuego. Al tirarle la lanza le pega en un costado, sale un chisguete de sangre, una fuente de sangre, la cual extinguió el fuego completamente. Completamente lo extinguió. Entonces, al extinguir el fuego completamente y el hombre aún estar con vida y glorificando a Dios, lo desatan de la estaca en la cual estaba amarrado y le dictan sentencia de muerte. Pero miraban que la muerte no le podía hacer nada. Y dijeron ellos, si el fuego no le hace nada, si los leones no le hacen nada, si la lanza no le quitó la vida, entonces enterrémoslo vivo. Y así fue como murió el pastor de la iglesia de Esmirna, Policarpo. ¿Por qué? Por su fe en Cristo Jesús. Por su fe en Cristo Jesús. Ahora, ¿cuántos de nosotros, te voy a decir, venimos a la iglesia? Un hermano nos dice algo que nos ofende y por eso nos queremos ir de la iglesia o nos vamos de la iglesia. Si pudiéramos nosotros, hermanos, realmente sobrevivir en los tiempos de la iglesia de Esmirna,
pudiéramos realmente nosotros morir por causa de nuestra fe. Si alguien viniera y nos dijera a nosotros, niega el nombre de Cristo Jesús, niega el nombre de Cristo Jesús, si no, te quitamos la vida. ¿De veras tuviéramos el valor para decir, quítanos la vida? Tú sabes que en los tiempos de la iglesia de Esmirna venían casa por casa, tocaban la puerta. Abrían la puerta el papá o la esposa, quien fuese. Y si había un niño de brazos, agarraban al niño y le decían, niega el nombre de Cristo Jesús. Y si la familia, el papá o la mamá no negaban el nombre de Cristo Jesús, agarraban el niño, lo tiraban para arriba y lo cachaban con una lanza. Todo a nombre, todo ¿por qué? Por no negar el nombre de Cristo Jesús. Esa es la iglesia de Esmirna, la cual Cristo Jesús le dice de esta manera, le dice, mantente firme y fiel, ¿por qué? Porque vas a padecer mucho. A todas las otras iglesias les reprochó, son 7 iglesias las cuales recibieron exhortación de Cristo Jesús. A la iglesia de Esmirna es la única iglesia a la cual no le reprocha absolutamente nada, sino que le exhorta a mantenerse fiel y firme en lo que el Señor le había llamado a hacer. Cuando Cristo hace referencia a los judíos y dice que no son sino sinagoga de Satanás, implica esto. La sinagoga era un salón así como vamos a decir ¿no? Un salón grande en el cual se trataban todos los negocios del pueblo y se leía la ley de Moisés. Sábado tras sábado. Venían el sábado, trataban los negocios del pueblo que estaban ocurriendo y después sacaban los libros de la ley y comenzaban a leer los libros de la ley. Era un tiempo en el cual ellos tenían su tiempo con Dios. Pero qué triste, ¿sabes? Porque este lugar en el cual llamaban un lugar santo, en el cual ellos venían a adorar a Dios, Cristo Jesús nos dice que no era sino sinagoga de Satanás. ¿Sabes por qué? Porque dice la palabra de Dios bien claro que Satanás no ha venido sino para matar, robar y destruir. No ha venido sino ¿para qué? Para arrebatarle a Cristo las almas de su mano. Juan 8:44 dice, vosotros sois de vuestro padre, le dice a los fariseos, le dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentiras. ¿Sabes qué triste es? ¿Sabes qué triste es cuando los hermanos vienen a la iglesia, nos sentamos todos, escuchamos la palabra de Dios, hoy nos gozamos y aplaudimos y cantamos, pero apenas salimos de aquí, le damos duro al chisme, le damos duro a la crítica, le damos duro a todas las cosas que no edifican al hermano, sino al contrario lo bajan para abajo? Eso no se agrada al Señor. De eso no se agrada el Señor. El Señor, ¿sabes qué es lo que quiere? Si mi hermano está flaqueando, óyeme, levántalo en oración a Dios y pide continuamente por el Señor, porque el Señor se agrada de que sus hijos intercedan unos por otros. Esta iglesia o esta sinagoga de los judíos, hombres celosos de la palabra de Dios, hombres que querían hacer todo a letra por letra y al pie de la letra. Pero Dios les dijo a ellos, no matarás. Y ellos estaban persiguiendo a la iglesia. ¿Para qué? Para matarla. Entonces leían aquí una cosa y acá hacían otra cosa. No es digno, te voy a decir. No es digno de llamarse seguidores del Señor. Versículo 10 dice, no temas en nada de lo que vas a padecer. Este es el tema de mi mensaje. Dice, no temas en nada lo que vas a padecer.
He aquí, dice, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sed fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. O sea que el temor, lo que hace en nosotros es que nos inhabilita el temor. Cuando entra el temor en nosotros, nos paraliza, no podemos movernos. Y cuando el temor comienza a ser infundido en nuestras vidas, venimos a ser impotentes. ¿Por qué? Porque no podemos movernos, estamos paralizados. Estamos paralizados. Y si no nos podemos mover y estamos paralizados, no somos útiles para el reino de Dios. El temor es la arma más poderosa que usa el diablo. Quiero que sepas. Porque el momento que el temor entra en nosotros nos paraliza. Y paralizados no servimos para nada. Pero cuando nosotros nos mantenemos firmes y fieles al Señor, dice, he aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Ahora te voy a decir, el diablo no iba a bajar, ¿verdad? A la tierra, iba a agarrar a los cristianos, se los iba a echar a la iglesia. Entendamos eso. El diablo a veces usa de seres humanos, nosotros los seres humanos, para infundir contienda entre nosotros y infundir rencilla. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que venimos a ser piedras de tropiezo. Los judíos aquí es a los cuales el Señor se está refiriendo. ¿Por qué? Porque ellos eran instrumentos claves en las manos de el diablo. ¿Para qué? Para echar ¿a quién? A los cristianos en la cárcel. Para echarlos en la cárcel. Los romanos de igual forma, siendo que ellos demandaban que se adorase el emperador, siendo que se les pedía que tenían que adorarle, entonces ellos tenían que poner esa ley, establecer esa ley, y aquel que no adorase a quien, al emperador, lo echaban en la cárcel. Pero era, dice el Señor, solamente para que fuesen probados. Y dice que tendréis tribulación por 10 días. Lo que esto quiere decir literalmente es que desde el año 100 hasta el año 313 hubieron 10 emperadores. 10 emperadores que persiguieron la iglesia y mataron aproximadamente entre 5 y 7 millones de cristianos. Entre 5 y 7 millones de cristianos. Por eso es que nuestro Señor Jesucristo les está diciendo ahí en el versículo 10, no temas. Dice, no temas. ¿Por qué? Dice, no temas de lo que vas a padecer. Porque si vencieres, le dice de esta manera, yo te daré ¿qué? Yo te daré la corona de la vida. Cuando tú lees y escuchas acerca de la corona de la vida, entendemos que cuando tú y yo hayamos partido de esta tierra y hayamos sido pasado a una nueva vida, cuando nosotros lleguemos allá, el Señor nos tiene a nosotros una corona por habernos mantenido fieles aquí en la tierra. Y nos dice en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 20, en el versículo 6, dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, la segunda muerte, no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él por 1000 años. Entonces, en relación al versículo 10, que dice, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Nos está hablando a nosotros que el que venciere obtendrá la corona de la vida y la segunda muerte no tendrá potestad sobre de él. Es interesante, ¿sabes? Porque la Biblia nos habla de dos muertes, la muerte física y la muerte espiritual. La muerte física es cuando tú y yo morimos aquí en la tierra, pero si morimos sin Cristo Jesús,
vamos a volver al juicio de Dios. Y ahí en el juicio de Dios recibiremos nuestro juicio y entonces seremos echados en el lago de fuego si no tenemos a Cristo Jesús. Y de ahí vendrá la segunda muerte. Gloria a Dios, porque sabemos que los que ya hemos aceptado a Jesús, nuestros nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero, y si nosotros tenemos esa esperanza, no tenemos nosotros por qué preocuparnos, sino al contrario, podemos tener esa firmeza de que recibiremos la corona de la vida, la cual nos promete a nosotros Cristo Jesús. Inclina tu rostro, vamos a orar. Padre, me gustaría, mi Dios, continuar hacia adelante. Cerrar, mi Dios, el mensaje con muchas otras ilustraciones, las cuales, Padre, tú me has dado para el mensaje del día de hoy. Pero, mi Dios, el tiempo se nos ha venido arriba y no podemos, Padre, continuar. Yo te pido, mi Señor Jesús, que continúes iluminándonos a todos nosotros para poder seguir entendiendo el mensaje divino de tu palabra. Y podamos todos a una, oh Padre Santo, experimentar lo que tú realmente nos quieres enseñar y decir a cada uno de nosotros. Yo te pido, Padre, específicamente hoy día, Dios Todopoderoso, que lo que tú nos has hablado y nos has enseñado acerca de la iglesia de Esmirna, una iglesia que sufrió y padeció mucho a causa de su fe en Cristo Jesús, pero se mantuvo fiel hasta el último momento, Señor, y le prometiste a ella la corona de la vida. Le prometiste a ella que si tenía oído para oír, no experimentaría la segunda muerte. ¿Por qué? Porque tú ya, mi Dios, les habías dado a ellos a comer del árbol de la vida. Y les habías dado vida, vida eterna, Padre. Vida eterna, mi Dios. Padre, hoy día estamos nosotros aquí en este lugar. Y como iglesia, Padre, queremos, mi Señor Jesús, que no tengas nada que reprocharnos. Como iglesia, Padre, queremos todos nosotros, Padre, de veras acercarnos a ti. Oh, mi Dios, con un corazón contrito y humillado. Y, Padre, aceptar, mi Dios, nuestra condición espiritual o nuestra condición pecaminosa o en el estado en el cual nos encontremos. Y te queremos pedir perdón, Padre. Te queremos pedir perdón, mi Señor, porque no queremos, mi Señor Jesús, que hoy día sea un día más en el cual fuimos a la iglesia y, oh mi Dios, apaciguamos nuestra conciencia y nos vamos, Padre, pensando que ya cumplimos contigo. Queremos, mi Dios, que lo que aprendimos el día de hoy, mi Dios, nos sirva para mantenernos fieles a tu palabra y seguir, mi Dios, con los ojos puestos en Jesús, que es el autor y consumador de nuestra fe. Ayúdanos, Padre, te ruego y te pido en el nombre de Jesús. Amén.